Roberto Carlos es un ciudadano que ha tenido la posibilidad de formarse en diferentes oportunidades al servicio público, pero que como muchos morelianos también tiene anhelos y sueños de que su comunidad tenga mejor desarrollo. La esencia creo que es heredada de mi mamá, es el sentido humanista. Soy hijo de una madre viuda, jefa de familia, y nos formó en un espíritu humanista. Creo yo que yo abrevé de ella esa característica. Como muchos ciudadanos saben que luego en esta época las mujeres padecen, imaginemos que mi mamá, siendo viuda en los años 80, le tocó sostener a una familia, y con esa característica humanista creo que yo tuve el ejemplo vivo, y esa podría ser una característica personal. Yo estudié en la secundaria federal número 3, en el Porvenir. Hacíamos un equipo de fútbol con mis compañeros, pero estábamos bien amolados, bien amolados. Y entre mis compañeritos nos dijeron que en el PRI daban los uniformes. Y ahí vamos a pedir los uniformes. Nos invitaron a una reunión y los uniformes. A lo mejor la próxima semana, pero vente a una asamblea. Y luego, pues ya llegamos a la asamblea. Oye, tenemos lo de los uniformes, pero ven la próxima semana. No sé. De repente ya estaba muy metido. Me gustó la participación, porque entonces, cuando yo entré a la época juvenil, en la tarea juvenil, había muchas actividades deportivas y culturales. Y yo ahí vi un canal de desarrollo de participación. Luego me dieron cuerda, me metieron a organizar un torneo a mí, a mis 14 años, pues me sentía bien importante. Y ahí, involuntariamente, me metí en la participación democrática, en la participación política de mi partido, y lo fui combinando con mis diferentes actividades de desarrollo económico y personal. Mi partido se formó con la visión de representar a las causas sociales, pero en mi parecer, estrictamente en la Confederación Nacional Campesina es donde se vive al tiempo vigente la causa. A los campesinos todavía nos falta, les debemos mucho, tenemos que buscar su desarrollo, tenemos que promover, inclusive todavía tenemos que consolidar el reparto agrario, aunque muchos digan que ya terminó. Hay muchas comunidades que aún no lo han consolidado, siguen los conflictos, tenemos que resolverlo, pero de manera particular no hemos logrado que el campo adquiera la justicia social que se anhelaba en la revolución. Yo admiro mucho al generalísimo Morelos. Es el personaje de los morelianos. De su talento se configuró en el Congreso de Anáhuac el nacimiento de un país que yo creo que ni él dimensionó la trascendencia de esa aportación. Luego Benito Juárez, porque el México mesoamericano está bañado de la vida indígena, de las culturas mesoamericanas, y es un hombre admirable, porque proviene de esa cultura, de la cultura indígena, y alcanzó la máxima representación política de nuestra patria con la habilidad de rodearse de hombres con mucha más formación que él, con tal vez muchos dijeran mucho más talento, pero aún así el talento humanista de él rebasó tal manera que encontraban en él un liderazgo. Yo también le admiro a Benito Juárez. Y de la época del siglo XX, el humanismo de Lázaro Cárdenas, y de la habilidad de encontrar un cauce de desarrollo donde los campesinos encontraran sus causas, que fue la Confederación Nacional Campesina, nacida por decreto del general Cárdenas. Yo, siendo regidor de Morelia, inicié una cruzada compartiendo con mis compañeros que eran dirigentes en los municipios de más alta productividad de granos, pidiéndoles que nos organizáramos de una manera diferente, no para salir a reclamar. En el 2011, de manera específica, asumí la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias y busqué al presidente Calderón para pedirle el respaldo del gobierno que encabezaba a favor de Michoacán. Y entonces promovimos y diseñamos una modalidad que había sido exitosa en los años 70, ni siquiera yo la inventé. Encontrando aliados que son profesionales del tema, les propusimos un mecanismo, se diseñó la incorporación de productores michoacanos en la agricultura por contrato, que no es otra cosa que darle la oportunidad a los campesinos de vender su producto desde el momento en que lo están iniciando su producción.
Un dato referencial, en el 2011 se producían 780,000 toneladas más o menos anuales de granos, trigo, sorgo y maíz. Y con el programa del respaldo del gobierno de la República se creció, me recuerdo claramente, a 250,000 hectáreas y luego le ampliamos a 500,000, de tal manera que para el 2015, que yo estaba en ciernes de concluir mi dirigencia, ya andábamos en 1,350,000 toneladas en producción, producto de la palanca que representaba el construir un escenario de comercialización de oportunidad. Eso ya se perdió ahora. En el 2018 todavía se comercializaron 950,000 toneladas en esta modalidad y hoy en día desaparecieron porque el gobierno de la República desapareció el programa. En mi propósito traigo en mi agenda como compromiso repetir esos eventos exitosos, replicándolos, porque en el escenario de la globalidad no podemos tener un campo abandonado, sin oportunidades, en un asunto contrasentido en la lógica. Si hay más humanos, si hay más ciudadanos, hay más bocas que alimentar y entonces se convierte en una oportunidad para los campesinos de producción. Nuestro dilema está en que las instituciones no le están dando acompañamiento a los productores y para eso yo quiero ser diputado, para que recuperemos buenas prácticas, para que se ingenie y se diseñen nuevas políticas públicas para establecer mecanismos que alienten y promuevan la productividad de Michoacán. Morelia en el 2000 tenía tan solo 4,000 hectáreas de riego. Y del universo de 119,000 hectáreas del municipio que comprende el territorio municipal, 60,000 tenían una vocación forestal. Es decir, Morelia, su vocación genuina por naturaleza era una vocación silvícola. Y entonces la vocación municipal era la producción del agua y la producción de la humedad. La actividad económica de los campesinos en el 2000 era la agricultura, la actividad primaria. Se crearon programas, en ese tiempo yo fui empleado municipal, y se crearon programas que alentaban la producción de ganadería para incentivar la producción en traspatio. Ahora la ganadería es la actividad primaria, ya no es la actividad agrícola. La ganadería se convirtió en la actividad principal de los compañeros productores, de los campesinos de Morelia. Porque hoy todas las familias tienen al menos una o dos cabezas de ganado, que en ocasiones inclusive las mantienen para tenerlo como un cheque al portador en caso de una debilidad, que ahora estamos viviendo muchas debilidades, sobre todo en el tema de salud. De tal manera que se deben de diseñar políticas públicas que busquen equilibrar entre la productividad del sector primario con el secundario. Ojalá y pudiéramos recuperar la producción agrícola. El problema central es que las condiciones de territorio de Morelia nos dan más para la producción de autoconsumo por la altura sobre el nivel del mar, por las condiciones temporaleras, de tal manera que eso complica. Pero tenemos que generar políticas públicas que les den dinero a las autoridades locales para adquirir semillas y puedan generar un programa de respaldo con insumos a bajo costo a los productores. Y eso mejoraría la cantidad de producción, la rentabilidad y se convertiría en un mejor ingreso para los compañeros del medio rural. Tenemos que darle un giro a la visión del gobierno. Desaparecieron los programas de incentivo a la producción forestal, ya no existen los programas que estimulaban el manejo ambiental. Antes a un productor que tuviera bosque se le pagaba porque mantuviera el bosque y porque no lo acabara. Hoy ya no hay. Entonces, el problema es que se convirtió en un círculo vicioso. El gobierno de la República no le importa el medio ambiente. Todas sus políticas públicas tienden a desaparecer el medio ambiente. No hay un compromiso con el medio ambiente. Pues tan solo el ejemplo, ahí está, la creación de Dos Bocas. No hay una política en las energías renovables. De manera particular en Morelia, yo sugiero que debemos de promover que desde el Congreso de la Unión se diseñen presupuestos y ojalá se pudieran etiquetar para dirigir recursos que rescatemos el bosque de Morelia y de Michoacán. En Morelia, de los 119,000 hectáreas que comprende nuestro municipio, en el 2000 teníamos un poco menos de 60,000 hectáreas. 20 años después, hoy tenemos 43,000 hectáreas de bosque. Es decir, hemos perdido 17,000.
17,000 entre la transferencia de vocación, que es mañosamente muchos han talado el bosque, lo han quemado para establecer huertas de aguacate, que siendo honestos consumen mucho. El aguacate es doble lesivo, es muy generoso en su producción y en lo que le ingresa, pero es muy lesivo para el medio ambiente porque acabamos a los pinos, a los árboles que generan humedad y lluvias. Y al instalar aguacate, no solo matamos eso, el aguacate consume muchísima agua de tal manera que impide que los mantos freáticos se renueven. Ahí estamos metidos en un círculo vicioso. Y lo que de verdad me asombra, me preocupa, es que en estos años, hasta el 2018, en esos veintitantos años, 22,000 hectáreas en Morelia estaban transferidas en su vocación sin una autorización de la autoridad de Semarnat. De ese tamaño es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues destinar recursos para incentivar el manejo del medio ambiente, el cuidado al medio ambiente, pues para que quienes tienen en su propiedad vocación silvícola, les estimulemos con un ingreso para impedir que se deteriore más el bosque y encuentren ahí un ingreso. Si no, estamos, decía, en un círculo vicioso. Las personas tienen que mantener a sus hijos, tienen que mantener a sus familias, y si no les queda de otra, pues están buscando nichos de oportunidad. La autoridad debe de acompañarles y para ello en el Congreso se pueden destinar recursos en ese rubro. En estos días que he salido a recorrer, en todas las colonias, en muchas localidades, en todos lados tenemos conocidos que hoy me distinguen con su amistad. Y esa es mi fortaleza, la fraternidad. Y la fraternidad se construye en la transparencia. Nadie va a resolver el problema de México solo. Yo no me abrogo como tal. Y yo no voy a defender a ultranza ni cortándome las venas, defendiendo que a un redentor o que a alguien que me convoque inclusive a la división. Yo no le apuesto a eso. Yo le apuesto a que fraternicemos los morelianos, a que encontremos un cauce de reconciliación y que en ese cauce busquemos alternativas para recuperar el desarrollo. Tenemos que rescatar la seguridad social que vivía el México de hace 3 años. La seguridad social, dicho de una manera específica, el Seguro Popular fue creado por un presidente de un partido que yo no conciliaba en un tiempo. Inclusive hasta algunos lo criticaron. Yo no. Yo sostengo que la herramienta que tenemos en nuestro sistema republicano, el instrumento genial que tenemos es el voto y es la práctica democrática. Y debemos a quienes obtienen el poder permitirles que apliquen sus ideas y que la sociedad tenga elementos para después ratificar o negarle la confianza. Ese es lo genial que vivimos en el México moderno. Yo creo que en el caso de la seguridad social se atentó contra millones de mexicanos. Al desaparecer el Seguro Popular, pusimos vulnerables a millones. El caso particular de Michoacán, 1,800,000 michoacanos hoy padecen de la dificultad de salud y no tienen ni siquiera el escenario económico para adquirir el medicamento y intentar mejorarla. Y por eso Michoacán es de los estados que de manera grave ha sobresalido en la defunción del problema del COVID. Hoy el tema central hablamos del COVID, pero la verdad es que ya veníamos antes de la pandemia con un problema de una pandemia más grave que no es el COVID. Es la ineptitud del gobierno para hacerlo. Desapareciendo al Seguro Popular, le quitaron a millones de mexicanos la garantía de la seguridad social. Y está signada en la Constitución, es un derecho humano que no estamos cumpliendo. Entonces, la primera acción en mi agenda legislativa, y entiendo que es uno de los preceptos principales de mi partido y de la Alianza Va por México, es recuperar el escenario de garantía de la salud en la mayor cantidad de los mexicanos. Y esa sería la primera que estaría yo respaldando e impulsando. Y de manera complementaria, debo de convertirme en un diputado aliado de la autoridad local. Morelia está padeciendo del agua potable y ocupa de dinero adicional. Esa sería la segunda acción inmediata de buscar en el Congreso de la Unión, hasta donde dé el alcance, etiquetar dinero para ese precepto.